Benito Mussolini, figura emblemática de la política italiana del siglo XX, fue el principal impulsor del fascismo y la instauración de un régimen dictatorial en Italia durante las décadas de 1920 y 1930. Su carrera política se inició en un contexto de profunda crisis social y política tras la Primera Guerra Mundial, cuando el país se encontraba sumido en la inestabilidad, el desempleo y el descontento generalizado. Nacido el 29 de julio de 1883 en Predappio, un pequeño pueblo de la región de Emilia-Romagna, Mussolini creció en un ambiente en el que las tensiones ideológicas y las luchas sociales moldearon su visión del mundo. Desde sus inicios como periodista y militante, su carácter combativo y su capacidad oratoria le permitieron destacar en un ambiente político marcado por la agitación. El clima de incertidumbre que reinaba en Italia durante la posguerra facilitó la emergencia de movimientos radicales, y Mussolini supo aprovechar ese momento histórico para proyectarse como la alternativa que prometía orden y grandeza. La experiencia traumática de la guerra dejó a la sociedad italiana con un profundo sentimiento de frustración, y muchos vieron en el surgimiento del fascismo la oportunidad de poner fin a la confusión y al caos. En este escenario, en 1919 Mussolini fundó el movimiento fascista, que se fundamentaba en la exaltación del nacionalismo, el autoritarismo y un marcado anticomunismo. El fascismo se propuso como una doctrina capaz de reunir a las masas en torno a un proyecto de renovación nacional que implicaba el sometimiento del individuo a un ideal colectivo. Rechazando los principios del liberalismo y la democracia parlamentaria, el régimen que instauraría pretendía concentrar el poder en un solo líder, al que se le atribuiría la responsabilidad de guiar a la nación hacia un futuro glorioso. Con discursos cargados de fervor patriótico y una propaganda implacable, Mussolini fue ganándose el apoyo de amplios sectores de la población italiana, que se sintieron atraídos por su visión de unidad, orden y la promesa de revivir la gloria del Imperio Romano. La figura del Duce llegó a simbolizar la esperanza de un renacer nacional en una época en la que las viejas estructuras políticas parecían incapaces de hacer frente a los desafíos modernos. Este acto de demostración de fuerza, en el que miles de seguidores se concentraron en la capital, obligó al rey Víctor Manuel III a ceder ante la presión popular y a nombrar a Mussolini como primer ministro. A partir de ese momento, el fascismo comenzó a consolidarse en Italia, transformando gradualmente el sistema político del país en una dictadura totalitaria. Una vez en el poder, Mussolini inició un proceso de centralización del Estado, eliminando de forma sistemática las instituciones democráticas y estableciendo un aparato de control absoluto sobre la vida política, económica y social. La represión de toda forma de disidencia se convirtió en uno de los rasgos distintivos de su régimen. Organizaciones paramilitares y mecanismos de censura fueron desplegados para sofocar cualquier oposición, permitiendo que el Duce ejerciera su autoridad sin contrapesos. En el ámbito económico, el régimen fascista adoptó un modelo intervencionista en el que el Estado jugaba un rol preponderante en la dirección y planificación de la actividad productiva. Grandes obras públicas y programas de modernización fueron implementados con el objetivo de transformar Italia en una potencia industrial y militar. Sin embargo, la excesiva injerencia estatal a menudo limitó la iniciativa privada y generó desequilibrios que, con el tiempo, minaron la eficiencia del sistema económico. Paralelamente, el control ideológico se erigió como una herramienta esencial para consolidar el poder. La educación, los medios de comunicación y las instituciones culturales fueron sometidos a una estricta vigilancia, siendo empleados para difundir una visión histórica y social que exaltaba la figura del líder y la supremacía de la nación italiana. Se promovió la idea de que la grandeza del pasado, representada en la gloria del Imperio Romano, justificaba el establecimiento de un Estado autoritario que pusiera fin al caos y a la debilidad que habían caracterizado a la Italia de la posguerra. A medida que el régimen fascista se fortalecía en el poder, Mussolini intensificó su política exterior, aspirando a posicionar a Italia en el escenario internacional como una potencia de primer orden. Su ambición no se limitó a la consolidación interna,
sino que se extendió a la reivindicación de territorios y a la reconfiguración del mapa político de Europa. La política expansionista, enmarcada en la idea de una Italia nueva, que debía emular la grandeza del Imperio Romano, se materializó en diversas campañas militares y en una diplomacia agresiva que buscaba ampliar la esfera de influencia italiana. Este impulso expansionista fue uno de los factores que condujo a la alianza con la Alemania nazi. A partir de la década de 1930, la convergencia de intereses y la afinidad ideológica entre el fascismo italiano y el nazismo alemán se hicieron evidentes. La relación con Adolf Hitler se configuró como una alianza estratégica que pretendía reordenar el equilibrio de fuerzas en Europa y desafiar el orden establecido tras la Primera Guerra Mundial.